Es un placer introducir el panel esta noche que estará acompañándonos con nosotros. Primeramente tenemos al hermano Paul Washer de Heart Cry Ministry, perdón. El hermano Paul Washer, no sé ustedes si saben, pero él habla español a veces mejor que yo. El hermano sirvió en Perú, varios años estuvo por allá, como 10 años en Perú. Es un gusto tenerla acá con nosotros. Está también Josías Grauman, él es el director académico para Master's Seminary en español. Él lleva ya aquí tiempo, se graduó del seminario y está también sirviendo como pastor aquí en la iglesia pastoreada por Henry Tolopilo, finalmente, pastor de Grace Community Church, el ministerio en español. Que bueno, un hombre que no necesita ser introducido en este círculo. Hermanos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para empezar, muchos de nosotros somos pastores, muchos de nosotros estamos en un contexto hispanohablante, un contexto en el cual llega a suceder que nacen pastores de la noche a la mañana. Una persona se llega a autodenominar pastor, se empieza una iglesia sin ningún entrenamiento, sin nadie que los envíe. Y mi pregunta esta noche que muchos hicieron ¿es necesario que un pastor reciba algún tipo de capacitación en el ministerio, ya sea en un instituto o en una iglesia que los envíe? Bueno, yo dije que cada pase que venga para mí se lo doy de cabeza a Paul Washer. Así que comienza tú, Paul. A través de la historia de la iglesia, ha habido algunas personas, predicadores muy grandes, que no estudiaron en ningún sitio. Por ejemplo, Carlos Spurgeon, Martin Lloyd Jones, también, y otros. Pero son hombres muy únicos, sí. Mira, hermanos, primeramente tenemos que darnos cuenta que es una cosa muy peligrosa entrar en el ministerio. Uno debe hacerlo con bastante temor. Solamente tenemos que leer lo que Pablo dice en Gálatas. Uno que predica un evangelio equivocado no está bajo una maldición. También 1 Timoteo capítulo 4. Es peligroso entrar en el ministerio y uno debe hacerlo con bastante temor. Vamos a ver, mira, un médico es una profesión muy importante, ¿no es cierto? Si uno comienza a trabajar como médico sin educación, es peligroso. Pero esa persona solamente puede matar al cuerpo. El pastor que no predica bien puede matar al alma. Entonces, mira, el Señor ha dado maestros a la iglesia. Él lo dice en la Biblia. Y nosotros debemos estudiar con ellos. A veces nosotros somos demasiado pragmáticos. Pensamos, bueno, no puedo dejar la iglesia me necesita. No, Dios no te necesita. Y Dios no me necesita. Pero Dios desea que nosotros seamos obedientes, preparándonos para que seamos buenos maestros. Yo agregaría a eso que uno puede ser llamado por el Señor al ministerio y sin duda es dotado por Dios para servir con dones particulares que son necesarios dentro del pastorado, pero uno puede ser un cuchillo desafilado y de alguna manera cortar, pero lo que le falta es ser afilado, y pienso que dependiendo de la institución a la cual uno asista, porque no puede ir a cualquier seminario. Dependiendo de qué seminario uno va para obtener educación, preparación teológica, doctrinal, eso es importante porque es el medio que el Señor ha colocado en cierto sentido a instituciones donde hombres de Dios pueden ser preparados para ser personas más eficaces en su ministerio dentro de lo que es la exposición bíblica en particular. Una de esas instituciones, obviamente estamos aquí, y esto no creemos que fue simplemente el resultado de la idea de MacArthur que voy a crear un seminario. Dios estableció este seminario con el propósito de preparar hombres, como ustedes
han estado observando por años ya, con el motivo y propósito de servir en la iglesia de una manera más eficaz. Podría decir más al respecto. Yo siento que si no hubiera ido al seminario sería un cuchillo usado por Dios, pero medio desafilado. Claro, sí. Y muchos pueden decir, bueno, el seminario realmente termina dañando tu ministerio porque te llenan la cabeza de información y no te ayuda en la manera práctica de pastorear a las personas. Sin embargo, ustedes tres fueron a un seminario en Texas, en California, y luego en Texas. ¿Cómo es que el seminario, su educación en un instituto bíblico, les benefició su ministerio en lugar de dañar? No sé si Josías podrías hablar un poco al respecto. Obviamente nadie vino para escucharme a mí, pero a mí tampoco. Alguien me preguntó qué hacemos. No somos achichincles de Paul Washer. Pero pensando en esa realidad, yo pienso que lo que Dios ha hecho en mi vida acá en Masters es lo mismo que ha hecho en mi vida a través de esos dos hombres. De que he aprendido mucho de ellos, no solamente en su enseñanza, sino también de sus vidas. Y creo que es parte de nuestro ADN acá en el seminario, de que estamos comprometidos a la educación presencial. Que claro que nos importa la educación ahí en el aula, pero también el seminario quiere discipular a los alumnos en la iglesia. Y yo creo que eso es lo que me atrajo a Masters, es lo que Dios hizo en mi vida, de que, como el autor de Hebreos dice en Hebreos 13:7, de que nosotros debemos ver el resultado de la conducta de nuestros líderes y luego intentar imitar su fe. Y creo que eso es lo que yo experimenté cuando llegué a Masters, de que vi la vida de los profesores y dije, yo quiero creer en el tipo de doctrina que produce este tipo de santidad personal, porque vi hombres que estaban adornando la doctrina de Dios, y esto ha sido de gran impacto para mi vida y es algo que yo también quiero hacer, ¿no? No todos los institutos o todos los seminarios son iguales. Es muy importante entender. Hay algunos que simplemente van al instituto más cercano a su casa. Eso no es sabio. Tú puedes ir a un instituto o un seminario sin aprender nada. Sin aprender nada. De verdad, a veces yo hablo con alumnos y hasta profesores de diferentes seminarios y yo les hago preguntas como: ¿cuánto tiempo en tu seminario estudiaste exégesis, hermenéutica, la historia de la iglesia, la teología sistemática? ¿Cuánto tiempo pasaron estudiando la doctrina de Dios o cómo predicar expositivamente? Y muchos que se han graduado ni entienden mis preguntas. No, de verdad. Porque hay muchos seminarios que no son seminarios y muchos institutos que no son, pues son institutos, pero no son institutos bíblicos. Ellos enseñan métodos de evangelismo, métodos de ministerio. Si tú vas a un seminario y ellos constantemente están hablando de métodos, ustedes deben dejar el seminario. Mira, un joven o un hombre que ha sido llamado al ministerio debe ir al seminario por las siguientes razones. 1. Para aprender los idiomas. Para aprender los idiomas, griego y hebreo. Para aprender exégesis. Cómo estudiar las escrituras. Para aprender la teología sistemática y la ética sistemática. Para aprender cómo pensar sin contradicción. ¿Ya? Y también para conocer la historia de la iglesia para que no cometamos los mismos errores. ¿Ya? También, a través de la historia de la iglesia, el Señor ha levantado muchos hombres muy grandes, muy únicos, como Spurgeon, como John Flavel, como John Bunyan y otros, Whitfield, Jonathan Edwards. Y hay tanto que podemos aprender de ellos. Entonces, un seminario no puede hacerte hombre de Dios. Un seminario no puede enseñarte todo lo que necesitas saber. Un seminario hace dos cosas, en mi opinión.
Ellos te dan la dirección correcta, la ruta correcta, y ellos te dan las herramientas para que puedas pasar el resto de tu vida aprendiendo con las Escrituras. Entonces, mira, es la razón. Personas siempre me preguntan, ¿debo ir al seminario? Bueno, debes ir a un seminario bíblico. Y si dice bíblico, no significa que es bíblico, ¿no? Exégesis, los idiomas, la teología sistemática, ética sistemática, la historia de la iglesia, y hombres que son predicadores y sus prédicas llevan fruto, ¿entienden? Nosotros en diferentes partes del mundo, nosotros hasta apoyamos alumnos que se han graduado de este seminario y las extensiones en diferentes partes del mundo, porque nosotros sabemos que ellos han aprendido las herramientas necesarias para ministrar, y también no solamente las herramientas o el conocimiento, sino también la integridad en el ministerio. A veces personas me preguntan, oye, ¿tú conoces a John MacArthur? Sí. Bueno, ¿cómo es? Es un gran predicador. Yo digo, sí, pero él y los hombres que trabajan con él, integridad. Eso es lo que falta en el ministerio en el día de hoy. Por eso el mundo se burla de nosotros. Hermanos, mira, yo vivo en el bosque y nosotros cortamos leña para calentar la casa, ¿no? Así es. No tenemos calefacción eléctrica ni nada. Si yo trabajo con una hacha que no tiene una filo bien así, entonces vamos a trabajar todo el día. Es como el hermano ha dicho, ¿no? Es necesario invertir 3 años, 4 años, 5 años estudiando en un instituto, pero cuando sales ya vas a estar preparado para dirigir al pueblo de Dios a lo que la Biblia de verdad dice. Sí, muchas gracias. Y muchas veces las personas llegan a pensar que estudiar en el seminario los hace pastores. Con el simple hecho de tener un diploma con su nombre, ya los hace pastores. Sabemos que la Biblia dice que Dios es el que llama pastores, pero ha dado a la iglesia para que defina quiénes son los pastores. ¿Por qué es importante estar entonces involucrado en una iglesia local a la hora de ser preparado para el ministerio? No sé si Henry podrías hablar al respecto. Sí, yo recuerdo hace unos años que enseñaba en una institución, que no voy a decir el nombre ni dónde, ni qué país, donde un estudiante en particular me dijo con la cara así: yo me gradué del seminario y saqué mi título de pastor. Obviamente ni entendía lo que había sacado en el seminario, porque ningún seminario te puede otorgar el título de pastor. El pastor es un llamado y Dios solamente da ese llamado a ciertos hombres. No cualquiera puede ser pastor, no cualquiera puede ser anciano. Hay requisitos obvios que conocemos en la Escritura, pero es muy importante que la persona que va al seminario y se gradúa con todas esas herramientas que acaba de mencionar Paul, sea una persona con una conciencia de que debe participar y estar involucrado en una iglesia local, y aún dentro, en el tiempo que él está cursando sus estudios. Porque la iglesia local se transforma en el laboratorio donde ese individuo puede poner en práctica lo que está recibiendo. En nuestro caso tenemos algo muy excepcional, creo, en nuestra institución y en nuestra iglesia. La iglesia, el seminario está localizado justamente en un lugar donde la iglesia se encuentra, y en el lado hispano, todos somos hispanos aquí, todos los que están estudiando en español son parte de nuestro ministerio y pasan a través de nuestro ministerio. Tristemente yo les llamo un ministerio in and out, porque vienen, están con nosotros, estudian, se involucran y son parte del ministerio diario de la iglesia, y es un beneficio para nuestra congregación y para ellos también, porque salen
con una idea de cómo es que una iglesia local funciona. Y esa es una educación que el seminario jamás te puede dar, solamente una iglesia te puede dar, y por supuesto es un complemento y el laboratorio donde uno lleva a cabo lo que está aprendiendo académicamente. Y gracias a Dios, yo he hablado con un número de nuestros graduados que han ido a sus países de regreso, y lo más valioso una de las cosas más valiosas en su ministerio es el hecho de que pasaron años aquí con nuestra iglesia, con nuestro ministerio, y fueron parte de nosotros. Y la verdad que han sido una bendición para nosotros, y creo que nosotros hemos sido una bendición particular para ellos. Y el ministerio que ellos ahora pueden llevar a cabo, siempre recuerdan, tengo este patrón, tengo este modelo, y puedo tratar de implementar algo similar, no tiene que ser idéntico. Claro, sí. Sí, habiendo recibido ese privilegio, yo pienso en el versículo donde Jesucristo dice que el alumno, después de haber sido completamente entrenado, será como su maestro. Y muchos van a seminarios en donde todos los profesores son académicos, que no sirven en ninguna iglesia local. Luego, cuando terminan, pues acaban siendo iguales, académicos sin una pasión por la iglesia local. Entonces creo que es sumamente importante, si la motivación es ir a un seminario para capacitarnos para ser un pastor, que vayamos a un lugar que enfatiza eso. ¿Tienes la Biblia en español? Sí. Un ratito, hermano, ya. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por los últimos, 30 años, este texto ha sido mal interpretado. Personas que están involucrados en discipulado de nuevos creyentes piensan que este es el versículo, ¿no?, que es la base de su ministerio, que este versículo está hablando de la necesidad de discipular a los nuevos creyentes. No tiene nada que ver con eso. El trabajo del pastor, de los ancianos en la iglesia, es entrenar a otros hombres para que sean ancianos. Mira, el seminario existe para ayudar a la iglesia. Si ustedes tienen un joven en la iglesia, simplemente lo mandan a un seminario así, no están haciendo su trabajo. No, están mal. Los pastores deben invertir en los hombres fieles que tienen el deseo de ser ancianos, de trabajar en el ministerio. Y cuando mandan a sus jóvenes, a un hombre, a un seminario, ustedes son responsables que el seminario sea bíblico y que el hombre va a involucrarse en una iglesia bíblica, y ustedes van a estar investigando siempre para estar seguro que este joven está involucrado en el seminario y está involucrado en una iglesia. Es el trabajo de la iglesia y de los pastores de entrenar a otros pastores. Y a veces los seminarios existen porque los pastores no hacen el trabajo que deben hacer. Pero aún los pastores que trabajan duros también pueden apoyarse en un seminario bíblico que tiene la capacidad, tienen hombres que pueden enseñar todas las cosas que he mencionado. Pero pastores, no podemos simplemente pasar la pelota a otra persona. La persona que se levanta en nuestra iglesia para entrar en el ministerio es nuestra responsabilidad, de verdad. Muchas gracias. Parte de la preparación de un hombre para el ministerio es una educación para el exégesis, los idiomas, es estar involucrado en el ministerio, pero también sabemos que bíblicamente hay un componente que es él como persona, en su integridad, en oración, en crecimiento espiritual. ¿Podrías hablarnos un poco de esto, Paul, acerca de la necesidad de la piedad y de la oración a la hora de buscar ser preparado para el ministerio?
Primeramente, sí, hay dos cosas para empezar. Número uno, para entrar en el ministerio, uno tiene que tener el deseo. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Tiene que anhelar estar en el ministerio. Número 2, con el deseo, él tiene que empezar a desarrollar las características que se encuentran en 1 Timoteo capítulo 3. Ahora, muchas personas tienen la idea, bueno, yo no voy a ser anciano, entonces 1 Timoteo capítulo 3 no tiene nada que ver conmigo. Yo soy evangelista, entonces no tengo que tener esas características. Es una tontería, de verdad. Mira, 1 Timoteo 3 no está hablando tanto como un anciano. Está hablando está dándonos una descripción de un cristiano maduro. Y está diciendo que el que desea ser anciano o entrar en el ministerio debe ser un cristiano maduro, y un cristiano maduro es así, tiene estas características en su vida. Entonces, hay un desarrollo del intelecto y del carácter. Y si nosotros estudiamos las escrituras cuidadosamente, entonces vamos a ver que el intelecto y también las características de un cristiano maduro se desarrollan por medio de la palabra de Dios y por medio de la oración. Y por medio de estar en medio de la iglesia, involucrándose, interactuándose con otros hermanos. Entonces, mira, en el día de hoy, en Latinoamérica como aquí en Estados Unidos, hay una énfasis que es excelente, una énfasis sobre el intelecto y el conocimiento, ¿no? La teología y la reforma y las grandes verdades, gloria a Dios. Pero el diablo sabe todo eso. Necesitamos más que el intelecto. Necesitamos desarrollar nuestra relación con Dios por medio de la oración y por medio de obedecer lo que sabemos. Por medio de obedecer. Mira, ustedes saben que los carismáticos nos han hecho mucho daño, pero a veces no sabemos exactamente cómo. Una de las maneras en que los carismáticos nos han hecho daño es que nos han robado, nos han quitado nuestra herencia. ¿Qué estoy diciendo? Ellos hablando tanto del Espíritu Santo de una manera equivocada, entonces nosotros no hablamos del Espíritu Santo, tenemos miedo. Ellos hablando de su oración, que nosotros no oramos o pensamos mucho en la oración. Ellos hablando de la presencia y el poder de Dios en la vida de un ministro de Dios, hablando siempre de esas cosas, pero de una manera equivocada. Entonces nosotros no hablamos de esas cosas. Está mal. Si estudiamos los grandes hombres de la Reforma, los puritanos, los evangélicos tempranos, todos ellos no solamente eran teólogos, pero eran hombres de piedad y hombres devotos, hombres de oración. Jonathan Edwards, un hombre que oraba y oraba. Bethany Jones, la esposa de Martin Lloyd Jones, ella dijo, nadie puede comprender el ministerio de mi esposo como expositor evangelista sin considerar su vida de oración. Carlos Spurgeon, estoy harto de escuchar personas diciendo, bueno, su intelecto, tenía una memoria fotográfica y todo eso. Eso no importa. Cada palabra de sus sermones es como oro. Uno no puede hacer eso simplemente porque es inteligente. Él era hombre de oración. Y cuando estoy diciendo hombre de oración, no estoy hablando de una persona que tiene un tiempo silencioso, 20 minutos cada día. Estoy hablando de una persona que oraba, a veces horas y horas y horas. A.M. Bounds, él oraba casi todos los días de su ministerio, desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana. 4 horas cada día. No estoy diciendo que eso es lo que debemos hacer. Él era un hombre muy especial. Pero en la vida de cada uno de los hombres que el Señor ha usado, se nota la oración. La oración. Todos ellos. Calvino era un hombre de oración.
Whitfield, un hombre de oración. Y de verdad, yo les digo, personas a veces me preguntan, ¿qué haces en la mañana cuando te levantas? Yo hago primero lo que mi carne odia más. La carne odia la oración, ¿no es cierto? Entonces, orar y estudiar la palabra y pasar tiempo con el Señor. Nosotros no somos hombres de negocios. Nosotros no somos hombres clever, astutos. Nosotros somos, de una forma, somos profetas. Vivimos con el Señor. Estamos siempre ante Él. Pasamos tiempo con Él, mucho tiempo con Él. A veces personas, les voy a dar un ejemplo. John Hyde, de India. Los otros misioneros decían que el hombre era flojo, que el hombre siempre estaba en su cuarto, que el hombre nunca participaba con los otros misioneros. Él estaba ahí orando. Y cada vez que él predicaba, personas se convertían. Cuando él salía a la calle para testificar a las personas, él regresaba a la iglesia llevando personas a la iglesia. Él pasaba horas cada día orando, en comunión con el Señor. Muchos de los pastores en el día de hoy ni oran 10 minutos, hermano. No es suficiente hacer exégesis 6 horas cada día. Uno tiene que orar, tiene que buscar al Señor. Eso es muy importante. Y mira, si tú eres un pastor y siempre estás predicando a la iglesia que la iglesia debe hacer evangelismo, la iglesia no va a hacer evangelismo a menos que tú hagas evangelismo. Tú puedes hablar todo el día de oración, pero si tú no eres un hombre de oración, ellos no van a orar. Es cierto, la iglesia imita a su pastor. Sí. Muchas gracias, Paul.